Ya estamos grabando. Buenos días a todos. Bueno, hoy Buenos días. tendríamos que comenzar con el análisis de la bolilla 20, es decir, la bolilla de sucesiones. Yo no sé si todas las comisiones que están en este horario han terminado ya la parte de familia, porque sería esencial que tuvieran conocimiento de los temas de familia para de esa manera poder desarrollar la materia de sucesiones. Ustedes me dirán, ¿han visto familia todos? Si hay alguno que no haya visto familia, que nos avisen. Bueno, parece que estamos en estas comisiones al menos, parece que estamos completos en ese aspecto. Bien. Esta bolilla 20 suele ser una bolilla al que en los exámenes se le tiene un poco de miedo. Es decir, es considerada una de las bolillas difíciles en el programa. Sin embargo, no es demasiado difícil los temas. Lo que la hace más compleja para el estudio es que da por supuesto, por sobreentendido, que se conocen otros temas, que se conocen las bolillas anteriores para poder desarrollar los temas. Porque en la bolilla de sucesiones tenemos que utilizar lo que hemos aprendido de persona, lo que hemos aprendido de negocio jurídico, lo que hemos aprendido de familia, lo que hemos aprendido de derechos reales. Es decir, un poco se conecta esta materia con un montón de temas anteriores. Ahora bien, esta bolilla normalmente se dice la bolilla de sucesiones. Sucesiones. ¿Qué significa suceder? ¿Qué es suceder? En lo que a nosotros nos interesa, suceder está referido a ir a ocupar el espacio o lugar que jurídicamente tenía alguien con anterioridad. Nosotros hablamos también de que se suceden un día a otro, es decir, uno continúa al otro. Bueno, aquí es un poco también eso. Es decir, cuando hablamos de suceder, venimos a decir aquel que viene a ocupar el lugar que tenía jurídicamente otro anteriormente, o también aquel que viene a continuar algo que tenía el anterior. En ese sentido, nosotros podemos distinguir que en esta sucesión se pueden advertir diferencias, porque, por ejemplo, ustedes saben que a veces se dice, este ministro sucedió a otro ministro, este gobernador sucedió al otro gobernador, es decir, vino a ocupar el lugar que tenía aquel anterior gobernador, aquel anterior ministro, aquel anterior juez, lo que sea. Acá nosotros lo que vamos a ver es que hay veces que la sucesión se produce en vida de las partes. Y hay veces que la sucesión se produce con la muerte de una de ellas, es decir, que los efectos se van a producir mortis causa. Es decir, que tenemos entonces sucesiones inter vivos que producen efectos en vida de las partes y mortis causa, por causa de muerte. También tenemos que distinguir
entre las sucesiones que son, diríamos, para utilizar la terminología jurídica, a título universal, de aquellas que lo son a título particular. Diríamos que son a título universal cuando el sucesor ocupa la totalidad de los derechos que tenía aquel que es sucedido. Por eso que se dice que es a título universal. En tanto que sería a título particular cuando el sucesor ocupa lugar jurídico de manera singular respecto de algún derecho, de algún bien que pudiera tener su antecesor. Si mezclamos sucesión inter vivos, mortis causa, con a título particular y a título universal, nos vamos a encontrar que hay sucesiones inter vivos a título universal y a título particular, que hay sucesiones mortis causa a título universal, a título particular. Las sucesiones inter vivos a título particular, ustedes han venido viendo todo el transcurso de la parte institucional que han estudiado. Porque ustedes han visto, por ejemplo, el caso de la mujer sui iuris que contrae matrimonio y que al contraer matrimonio lo hace cum manu, es decir, colocándose bajo la potestad del marido. En ese supuesto, tenemos un caso en que se va a dar una sucesión inter vivos a título universal, porque esta mujer que era sui iuris pasa a ser alieni iuris de su marido. Y por lo tanto, entonces, sus derechos, su patrimonio, va a estar en cabeza del marido, que a partir de ahora es aquel que es sui iuris. Y en consecuencia, entonces, se ha producido una sucesión inter vivos a título universal, porque de los derechos, de los bienes que pudiera tener esta mujer, etcétera, etcétera, a partir de ahora ya no están en cabeza de ella, sino que están a disponibilidad del marido. Ustedes vieron aquel modo de adopción que era la adrogatio, es decir, cuando un pater adoptaba a otro pater. En este caso, el pater que adoptaba, el adrogante, va a transformarse en el sucesor a título universal de aquel pater que es adrogado, que a partir de ahora se transforma en alieni iuris y está bajo la potestas del pater que lo incorpora a su familia. Todos estos son casos de sucesión inter vivos a título particular. Universal. A título particular, han visto ustedes también una cantidad de casos. Pero vayamos al más simple y al más entendible. Cuando una persona transmite la propiedad de un bien a otra persona, se está dando el caso que aquel que era el titular de la propiedad es sucedido por aquel que la adquiere. Es decir, se produce una sucesión inter vivos a título particular. Y así podríamos dar otros ejemplos. Ahora bien, por otro lado, tenemos el caso de las sucesiones mortis causa, también a título universal y a título particular. Y a estas sucesiones es a las que se refiere la bolilla 20. Porque las anteriores bolillas, ustedes han venido viendo sucesiones inter vivos. Ahora van a ver sucesiones a título universal y particular mortis causa. ¿Qué quiere decir esto, mortis causa? Que los efectos de la sucesión se van a producir
cuando se dé la muerte del causante de la sucesión. ¿Quién es el que causa la sucesión? ¿Quién es el causante? El fallecido, el muerto. El difunto que es sucedido, cuyo lugar es ocupado por aquel que es el sucesor. Esto nos va a plantear diversas situaciones. La primera cuestión es que vamos a advertir, empezando por las sucesiones a título universal, que hay dos tipos o dos regulaciones, podríamos decir también, de sucesiones mortis causa a título universal, según que el causante haya manifestado formalmente su voluntad de qué quiere que ocurra a partir de su muerte. Es decir, ha hecho eso que llamamos un testamento. Un testamento. Ya vamos a ver lo que es un testamento, pero todos ustedes saben de qué se trata. Se trata de un caso o un supuesto en el cual el causante, el difunto, ha manifestado de manera correcta, como corresponde, la voluntad de qué debe ocurrir a partir de su muerte. Aquí una primera observación. Cuando nosotros en Roma nos encontramos con este tipo de sucesiones mortis causa, nos vamos a encontrar que estamos en presencia de supuestos en los cuales la sucesión no es simplemente una sucesión, diríamos, materialista, para que nos entendamos. Es decir, no es simplemente una sucesión patrimonial. En Roma se sucede a la totalidad de la persona del causante, en todos sus derechos, tanto los patrimoniales, que están comprendidos, como también en las potestades que el pater tenía. También en cuanto a lo sacra, es decir, la religión familiar, tan importante como ustedes recordarán para el tema del parentesco agnaticio. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos en estos supuestos en una particularidad. Miren, cuando aparece la primera posibilidad de pedir la división de la herencia, es decir, a la muerte del causante, del pater, la herencia se mantenía como unificada. Era el ertum non quito, decían los romanos, es una unidad. Y esa unidad era, si bien pertenecía a todos los herederos, se mantenía unificada. A partir de la ley de las 12 tablas ya aparece, seguramente venía de antes, como la mayoría de las instituciones de la ley de las 12 tablas, ya aparece la posibilidad de pedir mediante una acción la división de la herencia. Esto, cuando vimos la clasificación de las acciones, hablamos de esta acción para referirnos a los casos de las acciones que eran acciones divisorias. Aquí se trata de una acción tendiente a determinar qué porción de la herencia le corresponde a un heredero y adjudicársela. Este es el caso, entonces, de este tipo de acción, de esta acción que los romanos llamaban familiae erquiscundae, la acción para dividir la familia. Fíjense, no hablan de dividir los bienes, hablan de dividir la familia, porque en el concepto de familia, por lo menos en el sentido que está utilizado aquí,
se está comprendiendo no solo el patrimonio, sino también otra serie de derechos y situaciones que estaban en cabeza del pater y que el pater va a transferir o transmitir a sus herederos. Bien. Esta sucesión a título universal, entonces, va a ser una sucesión que puede ser testamentaria, si es que existe un testamento y ese testamento es válido y es aceptado, o sin testamento, ab intestato, sin testamento. Tenemos aquí entonces dos regulaciones diferentes de la sucesión mortis causa a título universal, según que haya testamento y que ese testamento sea válido y que sea aceptado, o que descartemos el testamento, en ese caso sucesión ab intestato o sin testamento. ¿Por qué usamos la expresión ab intestato? Si sería más fácil decir sin testamento, porque así permanece identificada incluso en la legislación moderna. Entonces seguimos utilizando esta expresión, que es una expresión que tiene este significado o esta significación. Bien. Hay como dos principios que rigen la relación que existe entre la sucesión testamentaria, cuando hay testamento, y la sucesión ab intestato, cuando no hay testamento. ¿Cuáles son estas normas? La primera dice que la sucesión testamentaria tiene preeminencia, preponderancia, sobre la sucesión ab intestato. Es decir, primero miramos si hay un testamento. Vemos si ese testamento es válido. Si ese testamento es aceptado. Si esto es así, descartamos la ab intestato. En cambio, si nos encontramos con un caso en el cual o no existe testamento, o este testamento es invalidado por alguna razón, o los herederos llamados a hacerse cargo no aceptaran la herencia, entonces abrimos el sistema de la sucesión sin testamento o sucesión ab intestato. Este es el primer principio. Repito, la sucesión testamentaria tiene preeminencia, preponderancia por sobre la sucesión ab intestato. Por otro lado, el segundo principio dice nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potes. Con lo cual a ustedes les quedó muy claro. Es decir, nadie puede morir en parte testado, en parte intestado. Nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos para algunas cosas regirnos por el testamento y para otras por la sucesión ab intestato. O es testamentaria y se rige por el testamento, o desechada la sucesión testamentaria, es ab intestato. No podemos para algunas cosas aceptar el testamento y para otras suplir, modificar, podríamos decir hasta beneficiar el régimen testamentario. O es uno o es otro. Estos son los dos principios entonces que rigen la relación, diríamos, entre estos dos tipos de sucesiones. Testamentaria, ab intestato. Testamentaria prepondera sobre ab intestato y nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. Es decir, nadie podría para algunas cosas regirse su sucesión por el testamento y para otras por el sistema ab intestato. Esto también tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, que la sucesión romana es una sucesión
a la persona y no exclusivamente a los bienes. Por lo tanto, el testamento necesariamente va a tener que tener un heredero, que es el que va a tener que hacerse cargo de la herencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, veamos ahora entonces, ¿qué es un testamento? Tenemos algunos videos anteriores sobre sucesiones. Yo voy un poco rápido para poder cubrir los diferentes temas, pero cualquier cosa pueden completar por ahí o podemos verlo en clases sucesivas. Bien, sigamos. ¿Qué es un testamento? Miren, nosotros podemos aprendernos una definición de memoria o con lo que tenemos hasta acá podemos intentar deducir qué es un testamento a partir de lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos respecto de lo que es un testamento. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el testamento es una manifestación de voluntad. Sabemos que el testamento está permitido, es lícito. Sabemos que el testamento produce efectos para el derecho, produce efectos jurídicos. Si hacemos memoria y volvemos a la bolilla 7, vamos a recordar que cuando teníamos un hecho voluntario que se traducía en una manifestación de voluntad y que era lícito y que producía efectos jurídicos, nosotros le dábamos el nombre de acto o negocio jurídico. Quiere decir que con lo que sabemos hasta acá ya tendríamos lo que se llama la naturaleza jurídica. El testamento es un acto o negocio jurídico. Este acto o negocio jurídico contiene una manifestación de voluntad. Pero esa manifestación de voluntad está dirigida a cumplirse a la muerte o después de la muerte, si ustedes quieren, de aquel que hace la manifestación de voluntad. Es decir, que es un acto o negocio jurídico mortis causa. Ahora bien, en vida del causante, en vida de aquel que hace testamento, el testador, este puede cambiar de opinión por diversas circunstancias sobre qué o cómo quiere que ocurran las cosas después de su muerte. Es decir, este causante puede querer modificar, cambiar aquella manifestación de voluntad testamentaria que hizo. Y esto está permitido, por lo tanto, este acto de negocio jurídico de última voluntad es esencialmente revocable. Es decir, se puede cambiar, se puede dejar sin efecto, se puede modificar, se puede anular. ¿Qué ocurriría si alguien durante la vida hace más de un testamento? En ese caso, el que es válido es el último que haya realizado. Por eso se dice que es de última voluntad. Tenemos una manifestación de última voluntad, esencialmente revocable, que como todo acto importante para los romanos, va a ser formal. Es decir, va a tener que cumplir con ciertas
modalidades, con ciertas formas, para que sea válido. Ahora bien, hasta ahora, esto podría dar lugar a una multiplicidad de posibilidades. Pero el testamento romano tiene necesariamente que contener una institución de heredero. Instituir heredero es más que nombrarlo, significa algo así como designarlo. Tiene un carácter de definitividad, salvo que se modifique por otro testamento. Y tiene que ver con lo que decíamos antes. El heredero está yendo a ocupar el lugar del difunto. Esto tiene que ver con lo que dijimos antes. En Roma, este tipo de sucesión es una sucesión a la persona y no exclusivamente a los bienes. Por eso, si tiene que ir a ocupar el lugar que esta persona que ha muerto tenía, lógico es pensar que tiene que haber una persona designada para esa posición. Una o varias, porque un testamento podría tener más de un heredero. ¿Está más o menos entendido hasta aquí? Acto o negocio jurídico de última voluntad, esencialmente revocable, formal, que debe necesariamente contener una institución de heredero. Esto es un testamento. Decíamos que formal, es decir, que esta manifestación de última voluntad debe cumplir ciertos requisitos de forma, de modo de hacerlo, para que sea válido. Por eso hay diferentes formas de hacer testamento. El testamento más antiguo es el realizado en los comicios calados, más o menos de la misma época es el realizado delante del ejército. Después va a venir otra forma de hacer testamento, que era el testamento a través del emancipatio, que ustedes ya saben lo que es un emancipatio por reales. Después va a venir los testamentos escritos, etc. Esto lo vamos a ver muy rápidamente porque los tiempos no nos dan, pero a ver. El más antiguo están los comicios calados. Ustedes de los comicios calados han ya oído hablar, porque en los comicios calados, por ejemplo, se hacía la drogatio. ¿Qué características tenían los comicios calados? Los comicios calados tenían como característica que estaban presididos por el pontífice. Se hacían 2 veces al año en Roma, para marzo y para mayo. En las calendas de marzo, en las calendas de mayo. Por eso se llamaban calados, porque eran en las calendas. Y estos comicios calados justamente se hacían con la presidencia de un pontífice porque implicaban consecuencias religiosas de la religión familiar. Había un cambio de quién era el titular de los sacras familiares. El difunto los había trasladado, o los pretendía trasladarlos a su muerte, a aquel que iba a ser su heredero, o aquellos que fueran a ser sus herederos si eran más de uno. En estos comicios, entonces, esta persona que quería hacer testamento debía manifestar esa voluntad instituyendo el heredero. Incluso el jurista Ulpiano dice, con 3 palabras se puede hacer una sucesión. Y ponía este ejemplo, Ticio C. heredero. Ticio es un nombre. Es decir, es como si yo dijera, Juan C. mi heredero, o C. heredero.
Claro, estas palabras había que pronunciarlas en el lugar y el momento adecuado, en este caso, en medio del comicio, para cumplir la formalidad. Pero bastaba con eso, con esa manifestación expresa de quién iba a ser aquel a quien se designaba heredero para que hubiera un testamento. El testamento también podía hacerse en tiempo de guerra, cuando el ejército estaba formado para ir a la batalla, y en la presencia del jefe militar, es decir, del emperador, del imperator, no el emperador al sentido de lo que fue la idea del imperio posterior, ¿no? Imperator quería decir el jefe militar en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando el ejército estaba en armas, porque iba a ir a combate, era previsible que muchos no volvieran. Y entonces estaba previsto que antes de ir a la batalla, estos romanos pudiesen hacer su manifestación de voluntad en ese sentido, hacer su testamento. Este testamento se llamaba improsintu. ¿Por qué se llamaba así? Porque antes de ir a la batalla, el jefe militar colgaba de su cinto, el llamado cinto gabino, la espada corta de los romanos, el gladio. Y entonces, ese momento estaba indicando que ya el ejército no estaba para hacer un desfile, no estaba para hacer un paseo, iba a la batalla. Porque ese cinturón del que colgaba el gladio solamente se usaba para ir al combate. Entonces, cuando estaba improsintu, cuando estaba el ejército formado con el jefe militar en esas condiciones, aquel que quería hacer testamento podía manifestarlo de viva voz, tomando, diríamos, como testigos a toda la milicia que estaba allí presente. Fíjense, el testamento en los comicios calados y el testamento improsintu tiene como testigos a las mismas personas, porque el ejército romano está integrado por ciudadanos, el comicio está formado por los ciudadanos, es decir, en un caso se está poniendo como testigos a los que participan del comicio, en el otro se está poniendo como testigos a aquellos que pertenecen al ejército. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque este testamento es totalmente oral, como ustedes advierten. Es decir, si hacía la manifestación de voluntad, no necesitaba más que eso. Es más, decíamos recién, con 3 palabras se hacía el testamento. Ahora bien, ¿qué pasaba si era tiempo de paz? Ya había pasado marzo y mayo, estábamos por esta época, por poner el caso, y alguien sentía la necesidad de hacer testamento. Podía ser porque se sintiera mal, porque viera cercana su muerte, o sencillamente porque lo quisiera hacer de una vez por todas. No podría hacerlo, tendría que esperar o a que haya una guerra o a que sea la fecha de los comicios. Por eso los romanos empezaron a utilizar una forma de hacer testamento, que era el testamento peraes et libram. Peraes et libram. ¿Les suena? Por el cobre y la balanza. Si ustedes hacen memoria, lo van a encontrar cuando vieron reales entre los modos de transmitir la propiedad, entre los modos de transmitir los derechos. Porque por el cobre y la balanza va por el lado del emancipatio. ¿Qué se hacía en este supuesto? Fíjense cuál era la mecánica. Una persona quería hacer testamento,
concurría con una persona de su confianza, un amigo, un familiar, ante el lictor, para que frente a él hacer la transmisión de su patrimonio a esta persona de su confianza, llamado el familia emptor, el que recibe la familia, es decir, está recibiendo la sucesión a título universal, agregándole a eso una manifestación llamada nuncupatio, que quiere decir de viva voz, agregando a esa mancipatio que está transmitiendo, esta nuncupatio por la cual le decía, yo te lo transmito para que vos, a mi muerte, se lo transmitas a fulano de tal que es mi heredero. ¿Qué pasaba aquí entonces? En realidad, el testador se desprende de sus derechos para otorgárselos a este que es el que lo recibe, el familiar emptor, pero este lo recibe exclusivamente con el encargo de transmitirlo a la muerte del testador a sus herederos. Claro, aquí hay una situación particular, que al desprenderse de sus bienes, por ejemplo, aquel que hacía el testamento de este modo, ya no puede disponer de ellos. Por otro lado, el que los recibe tampoco puede disponer de ellos, porque los recibe, de acuerdo a la nuncupatio que acompaña la mancipatio, los recibe al solo efecto de transmitirlo al heredero, pero al heredero no se lo puede transmitir mientras esté en vida el causante. Y tendríamos entonces un patrimonio congelado en el cual nadie podría hacer nada. Y esto sería sumamente complicado. Por eso el pretor empezó a modificar este testamento y aparece el testamento pretorio. ¿Qué es esto del testamento pretorio? El pretor da preponderancia a la nuncupatio, a la manifestación por la cual se dispone transmitir al heredero esto que se ha recibido por parte del familiar emptor, dejando de lado la mancipatio, es decir, evitando que los bienes se desprendan del testador o que el testador se desprenda de su patrimonio. Sigue el testador con su patrimonio y entonces, ¿qué, digamos, papel juega aquí el familiar emptor? El familiar emptor se transforma en algo que hoy conocemos como el albacea testamentario. ¿Quién es el albacea? Al hacer un testamento se suele designar a alguien para que al momento de la muerte del causante garantice el cumplimiento de las cláusulas testamentarias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes habrán visto películas americanas donde esto es frecuente, donde aparece siempre un abogado que oficia como abogado y un poco como lo que nosotros tenemos como escribano, ¿no? Que es el que reúne la familia, abre el testamento y les lee, les dice qué le corresponde a cada uno. Está actuando como albacea. ¿Por qué? Es porque está haciendo referencia a qué es lo que quería el difunto que ocurriera, etc. Bien, acá sería algo más o menos parecido. El familia emptor anterior recibía el patrimonio. Acá no lo recibe, acá recibe el encargo. ¿Qué encargo? De que a la muerte del causante se cumpla la voluntad manifestada por él de que su familia, en el sentido que dijimos hoy de familia, en el sentido que comprende los sacra, que comprende las potestades y que comprende también el patrimonio, sean adjudicados, entregados a quien él haya designado como su sucesor, como su heredero. En la época imperial,
va a aparecer un testamento que se llamó tripertitum, de 3 partes. Porque de los testamentos anteriores tomaba algunas características de cada uno de ellos. Yo no me voy a entretener en eso para no complicarles, pero va a mantener la unidad del acto, es decir, el testamento se hace todo en un solo acto. No podría alguien hacer un testamento parcialmente, sobre todo por aquello de que el testamento consiste en designar un sucesor. Entonces, yo no puedo designar, bueno, voy a designar a este sucesor, pero no estoy seguro, mañana lo confirmo. Unidad del acto. También va a tomar de la época del pretor algunas características, en fin, no quiero complicarles la vida, pero se llama tripertitum y este testamento normalmente va a ser escrito ya. Pero esto de escrito déjenlo en el aire, porque en realidad los romanos, para este tema, para el tema de los testamentos, se basaban fundamentalmente en la manifestación oral. Oral. Se solía hacer una manifestación escrita. Pero servía más, diríamos, de prueba de la manifestación de voluntad que como exigencia. No era ad solemnitatem, como se suele decir, no era solemne, que les requiriera específicamente para ser válido que hubiese un instrumento escrito, sino que era ad probationem, es decir, se podía demostrar la manifestación de voluntad por el escrito, pero tenía que el escrito solamente reflejaba la manifestación de voluntad que se había hecho oralmente, precedente. Cuando esa manifestación escrita estaba hecha de puño y letra del testador, estábamos en presencia de lo que se llama testamento hológrafo, quiere decir hecho de propia mano. También se aceptó como testamento hológrafo aquel que era hecho al dictado del testador. Cuando el testador, porque no podía o no sabía escribir, se lo dictaba a alguien y éste lo escribía. En realidad, si vamos a ser estrictos, la expresión hológrafo está referida fundamentalmente al testamento hecho de puño y letra por la propia mano del testador. Esto sería lo que podemos decir en general del testamento. Ya estamos casi en tiempo cumplido, ¿no? Tenemos que ver los casos, los tipos de las clases de herederos con relación al testamento y tenemos que ver qué es lo que pasaba cuando alguien no era designado heredero, pero consideraba que le correspondía ser heredero. Pero eso lo dejaremos para la próxima clase. Espero no tener inconvenientes para conectarme en horario. Yo les recomiendo 2 cosas. Primero, repasen ustedes las cuestiones de familia, porque vamos a tener una mayor incidencia de las cuestiones de familia en las clases que vienen. Y por otro lado, lo que les pido es que vayan viendo estos temas, porque así, si aparece alguna duda, la pueden plantear en las clases sucesivas. ¿Alguna pregunta ahora? Profe, buen día, una pregunta. Sí, decímelo. ¿Ante quién se realizaba el testamento por el cobre y la balanza? Testamento por el cobre y la balanza debían concurrir las partes, como en todo caso de emancipatio, ante este funcionario, porque no es un magistrado, es un funcionario, que era el libripens. ¿Qué era el libripens? Era el encargado de el cobre y la balanza, de la balanza y las pesas. El libri viene de libra, la libra es la balanza, ¿no? Entonces los romanos tenían un funcionario, diríamos así, que era el que sostenía la balanza y que aseguraba que las pesas pesaban realmente lo que correspondía para que el peso fuera correcto. Entonces, este libripens, el que controlaba el peso y la balanza,
era aquel que oficiaba, diríamos así, como de oficial de justicia, entre comillas, era el que estaba presente para la realización de la ceremonia a la que debía concurrir el testador y, según como vimos, el familiarentor. En la clase que viene veremos quiénes podían y quiénes no podían ser herederos, quiénes podían y quiénes no podían ser testigos, porque como en todo emancipatio, en este tipo de ceremonia, aparte del testador, aparte de este que era el familiarentor, tenía que haber por lo menos 7 testigos, que podían ser menos en tiempo de peste, que podían ser menos si era en el campo, porque ahí había menos cantidad de ciudadanos en condiciones de serlo, etc. Pero, ¿quién debía estar? El libripens, las partes involucradas y los testigos. Entonces, esta ceremonia, en todo caso, Lucas, yo te sugiero que mires cuando vistes la Emancipatio, veas la Emancipatio, porque la Emancipatio normalmente la ven con detalle en la parte de derechos reales, como modo de adquirir la propiedad. Entonces ahí vas a tener más en claro cuál era la ceremonia que debía realizar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Nos vemos en 15 días, entonces. Nuevamente agradecer a Marco la colaboración para poder estar con ustedes. Y bueno, que lo pasen bien. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Hasta luego.